Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, la teórica de hoy es arritmias supraventriculares. Ya, entonces, básicamente va a estar basada la teórica en estas dos guías de la ESC y del Congreso Europeo de Cardiología. Entonces, vamos a comenzar. Ya, como índice, pues tenemos introducción, definición, un poco de fisiopatología, mecanismos de acción de las arritmias, clasificación de las taquicardias supraventriculares y un poco del tratamiento. Como una pequeña introducción, vamos a indicar qué es la normalidad de la frecuencia y o la regularidad del ritmo cardíaco debido a alteraciones en el origen del impulso o la conducción del estímulo, que altera la secuencia normal de activación de aurículas y ventrículos, ¿no? Estas alteraciones pueden ser registradas mediante el electrocardiograma de superficie. Bueno, básicamente, bueno, vamos a indicar entonces que una arritmia, son las arritmias, ¿no? Que normalmente el corazón va a latir a ritmo sinusal, pero ya cuando ya no está a ritmo sinusal, bueno, va a ser una arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, ya, entonces como definición, vamos a indicar que es la frecuencia cardíaca más rápida de lo normal, que comienza por encima de las cavidades inferiores del corazón, es decir, por encima de la bifurcación de las de His y que se sobreimponen al ritmo normal, ¿no? Entonces las taquicardias o sea, las taquiarritmias supraventriculares van a estar por encima de la bifurcación de las de His, ¿no? Y obviamente se va a alterar aquí el ritmo, se altera, ya no va a ser ritmo sinusal. Dentro de la fisiopatología, no es importante conocer estas fases, las fases del potencial y el potencial de acción en las células musculares cardíacas, ¿no? Entonces tenemos las fases, tenemos de la fase 0 a la fase 4. En la fase 0 es donde va a corresponder al complejo QRS. En la fase 1 corresponde al punto J en la unión entre el complejo QRS y el segmento ST. La fase 2 corresponde al segmento ST, que básicamente va a ser la fase de meseta, donde va a haber una despolarización mantenida debido a la apertura de los canales de calcio, lentos dependientes de voltaje y el cierre de algunos canales de potasio. La fase 3 va a corresponder a la fase ya de repolarización debido a la apertura de los canales de potasio y el cierre de los canales de calcio, y esta va a corresponder a la onda T, a la repolarización de los ventrículos, ¿no? Y la fase 4 corresponde a la línea isoeléctrica basal en el estado de reposo, ¿no? Entonces ya tenemos las 4 fases. La fase 0, que es debido a la apertura de los canales de sodio rápidos dependientes de voltaje. Tenemos una repolarización inicial en la fase 1 y la fase de meseta y la fase de repolarización y finalmente la fase de reposo. Entonces, los mecanismos de acción para que se produzcan las arritmias cardíacas, bueno, las arritmias son anomalías de la iniciación del impulso y en la conducción del impulso. Hay anomalías entonces del inicio del impulso y la conducción, ¿no? Entonces hay alteraciones del automatismo y hay alteraciones de la conducción. Dentro de las alteraciones del automatismo se afecta la fase de despolarización diastólica en la fase 4, ¿ya? Situación en la cual van a intervenir tres factores. Tenemos uno, el potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la velocidad del ascenso de la fase 4. Entonces, un cambio en cualquiera de estos factores altera el tiempo de la fase 4 para iniciar el impulso. Las alteraciones en cuanto a la conducción son alteraciones de la conducción, provocan enlentecimiento o bloqueo total de la transmisión del estímulo eléctrico y pueden presentarse en diferentes segmentos del corazón. Por ejemplo, a nivel de nódulo auriculoventricular, provocando bloqueos auriculoventriculares en las ramas de las de His, bloqueos de rama, a nivel de las fibras de Purkinje, bloqueos focales o cualquiera de ellas en circunstancias o en condiciones de reentrada, por ejemplo, ¿no? A nivel del nódulo auriculoventricular.
Tenemos la clasificación de las taquicardias supraventriculares. La vamos a clasificar de acuerdo al estado hemodinámico. Primero va a ser lo que es el paciente está clínicamente o hemodinámicamente inestable o está hemodinámicamente estable, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la morfología del QRS, tenemos las taquicardias supraventriculares, las taquiarritmias en un QRS estrecho o en QRS ancho, irregulares y o irregulares. Y bueno, dentro de las taquiarritmias con complejo QRS estrecho tiene un complejo de QRS menor a 120 milisegundos de duración. Y en las taquiarritmias con complejo QRS ancho tiene un complejo QRS mayor a 120 milisegundos de duración. Aquí tenemos, vamos a hablar entonces de las arritmias supraventriculares, taquiarritmias de complejo QRS estrecho. Entonces, allá vamos a hablar también de dos, las taquiarritmias regulares con complejo QRS estrecho. Se llaman así a las arritmias originadas por encima de la bifurcación de las de His, por lo tanto, la activación ventricular en su gran mayoría seguirá vías de conducción habitual, o sea, no se va a afectar las vías de conducción ventricular, ¿no? Entonces, dentro de las taquiarritmias regulares con complejo QRS estrecho tenemos la taquicardia sinusal, una taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, la taquicardia por reentrada auriculoventricular, taquicardia auricular y el aleteo o flater auricular. Vamos a empezar con la taquicardia sinusal. Es una respuesta, bueno, la taquicardia sinusal, bueno, como bien sabemos dentro de la definición, es la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Esto puede deberse una respuesta fisiológica a una demanda mayor del gasto cardíaco, estado simpático mimético aumentado o abstinencia vagal o parasimpática, ¿no? Entonces, aumento de las demandas, por ejemplo, pacientes con estado febril, pacientes embarazadas que aumenta la hemodinamia de la paciente o en el ejercicio habitual, ¿no? Entonces, en este caso, durante la taquicardia sinusal, bueno, va a haber una disminución del gasto cardíaco debido a la reducción del tiempo de llenado ventricular y una reducción en la diástole ventricular. Hay mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio y el flujo coronario y el flujo sanguíneo coronario va a estar reducido por la misma reducción del tiempo de llenado ventricular. Entonces, para hacer el diagnóstico de la taquicardia sinusal, hacemos el electrocardiograma, entonces ahí vamos a tener primero, va a cumplir los criterios de ritmo sinusal, pero la frecuencia cardíaca se va a encontrar por encima de 100 latidos por minuto, como podemos evidenciar en este electrocardiograma, ¿no? Luego tenemos el síndrome de taquicardia ortostática postural. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, se va a presentar sobre todo en mujeres jóvenes en ausencia de cardiopatías estructurales. De manera característica, los pacientes desarrollan síntomas al adoptar una posición de pie. O sea, es una taquicardia ortostática. El paciente se pone de pie y va a presentar la taquicardia ortostática postural. ¿Cuáles son los síntomas que estas mujeres jóvenes pueden presentar? Tienen cefalea, desmayos o síncopes, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico se puede hacer un ejercicio monitorizado, por ejemplo, dentro del manejo, esta paciente tiene que beber líquido de 3 a 4 litros, se puede utilizar propanolol, midodrina, fluorocortisona, ¿no? Entonces, el síndrome de taquicardia ortostática o postural. Tenemos la taquicardia sinusal inapropiada, que es poco frecuente, generado a nivel del nódulo sinusal y que produce frecuencias cardíacas elevadas como respuesta a estímulos ligeros que no guardan relación con las necesidades fisiológicas del paciente, que no guardan relación, por ejemplo, con el ejercicio físico. Entonces, el tratamiento son aquellos fármacos que van a disminuir lo que es la frecuencia del nódulo sinusal. Por ejemplo, tenemos los beta bloqueantes, el metoprolol, también tenemos los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, el dialtiazem y el verapamilo, la ibabradina. Tenemos los bloqueadores del canal de sodio. Y puede, bueno, en algún momento, si es que no se logra controlar de manera farmacológica, entonces pues, se produce lo que se va a dar una indicación de la ablación con catéter, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Fase de crecimiento rápido. Ahí tenemos, ¿no? El paciente sin tener ninguna relación con una necesidad fisiológica, el paciente va a presentar taquicardia, ¿no? Ejercicio ante el ejercicio leve, estrés psicológico o cambios posturales. En la hoja de la onda P y la morfología
son idénticas al ritmo sinusal, por una taquicardia sinusal, ¿no? Dentro de la sintomatología del paciente va a haber palpitaciones, disnea, dolor torácico, sensación de mareos y presíncopes, estados presincopales. Luego tenemos la taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular. Bueno, la taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular se va a dar básicamente, como podemos ver en la figura A, es lo que es lo normal, ¿no es cierto? A través de la vía rápida, hay una vía rápida y que está representada por la letra F hasta la vía común final. Ya aquí está, ¿no es cierto? Aquí está la vía rápida que va a ir a través de la vía que vaya a través de la vía hacia o hasta la vía final común, ¿no? De la vía común en el nódulo auriculoventricular y en las de His, ¿no? La conducción a través de las vías lentas en el periodo de refractario del impulso a través de la vía rápida y se extiende, ¿no? En la figura central, bueno, aquí hay un latido ya prematuro, auricular, críticamente cronometrado, por ejemplo la A2, que se va a encontrar la vía rápida refractaria, que tenemos, ¿no? La vía rápida refractaria, en la dirección anterógrada, pero es capaz de conducir anterógrada a través de la vía lenta, que tiene un periodo refractario más corto. Si la excitabilidad de la vía rápida se ha recuperado cuando el impulso alcanza hasta la vía común final, entonces puede haber una activación retrógrada de la vía rápida, ¿no? Finalmente en la figura del lado derecho, pues ve el impulso retrógrado o un eco, arroja un eco hacia la aurícula. Y si la vía lenta ha recuperado su excitabilidad, que está la vía lenta, se ha recuperado su excitabilidad, el impulso reingresa a la vía lenta y produce despolarización del ventrículo, ¿ya? Si el mecanismo persiste, se establece el circuito repetitivo que se crea una taquicardia de reentrada sostenida. La secuencia de conducción anterógrada y retrógrada se denomina como forma lenta rápida, ¿no? Lenta rápida de la taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular. Dentro de la sintomatología de esta taquicardia de por reentrada del nódulo auriculoventricular, en un 98% los pacientes van a presentar palpitaciones, mareos, disnea, dolor de pecho, fatiga y síncope, ¿ya? Tenemos dos formas de la taquicardia. Tenemos la taquicardia intranodal típica y la taquicardia intranodal atípica. La típica va a ir a 167 latidos por minuto, el QRS va a ser estrecho, podemos ver en el electrocardiograma las falsas ondas R en B1 y ondas P retrógradas. Si es terminal, las derivaciones va a presentarse las vías 2, 3 y ABF. Tenemos la taquicardia intranodal atípica, donde va a haber ya el incremento de la frecuencia cardíaca de 214 latidos por minuto, con el QRS estrecho, y podemos ver ondas P retrógradas tras el complejo QRS, ondas P negativas, ¿no? En derivaciones de 2, de 3 y ABF. Entonces, el manejo para las taquicardias por reentrada del nódulo auriculoventricular, entonces, bueno, primero se hace lo que es la maniobra de Valsalva, posteriormente se administra, ¿no?, el tratamiento farmacológico que es la adenosina, puede ser el verapamilo y los beta bloqueantes. Entonces, la maniobra de Valsalva, bueno, hay dos tipos, la convencional y la modificada, ¿ya? Entonces, es no instrumental, donde el paciente inspira y puja durante 10 a 15 minutos soltando el aire bruscamente. Es la no instrumental. Si al paciente se le pide que haga una inspiración, que mantenga ahí, no, y puje durante 10 a 15 minutos soltando el aire bruscamente, ¿no? Esa es la no instrumental. Y la instrumental, donde el paciente sopla una boquilla conectada a una columna de mercurio hasta alcanzar, como podemos ver, ¿no?, hasta alcanzar de 40 a 60 milímetros de mercurio, manteniendo este nivel de presión durante igual 10 a 15 minutos, 10 a 15 segundos, perdón, y posteriormente se libera por una válvula dejando escapar el aire bruscamente.
Y esa es la maniobra de valsalva modificada que se usa para la taquicardia supraventricular. Entonces, eh, el 40% de los pacientes con esta manera de valsalva modificada ha retornado a ritmo sinusal en comparación con 17% con la manera de valsalva convencional, ¿no? Entonces, bueno, entonces la maniobra de valsalva modificada simplemente es cuando el paciente, a diferencia, ¿no? De la manera de valsalva convencional. Entonces el paciente se hace lo que es la elevación de los pies, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Se eleva los pies. Y ya, con respecto al tratamiento de la adenosina, se puede utilizar una dosis incrementando de manera progresiva de 6 miligramos y puede llegar hasta una dosis de 18 miligramos, ¿no? Se administra mediante una inyección intravenosa durante 1 a 2 segundos en un sitio periférico, ¿no? El tratamiento, también otros tratamientos como de segunda línea tenemos el verapamilo, el dialdiazem, el metoprolol y el esmololol. Tenemos otra taquicardia por reentrada auriculoventricular. Los pacientes pueden, bueno, la taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica, pues sintomática aguda, generalmente es de QRS estrecho, hay ausencia en el retraso de la conducción subyacente. Pacientes se van a encontrar hemodinámicamente estable y bueno, el diagnóstico es mediante el electrocardiograma. Podemos ver cambios típicos que confirman el diagnóstico caracterizado por una taquicardia con QRS estrechos, como podemos ver ahí. Todavía sabemos el QRS tiene que ser de 0.06, 0.012 o 0.12, pero en este caso está ocupando más o menos 0.04. Entonces es un QRS estrecho. Y la frecuencia cardíaca varía entre 120 a 250 latidos por minuto. Y podemos ver en la imagen que hay ondas P justo después del complejo QRS, ¿no? Cuando debería la onda P preceder a todos los complejos QRS. Igualmente, ¿no? El tratamiento, bueno, las opciones de tratamiento tenemos si el paciente está con una taquicardia hemodinámicamente inestable, se hace lo que es la cardioversión sincronizada. Si pacientes no están hemodinámicamente estables, como primera línea, y habíamos dicho la maniobra de Valsalva, la convencional o la modificada. Y como tercera línea se utilizan medicamentos, ¿no? Como el verapamilo y el dialdiazem. La taquicardia auricular pueden ser focales, generalmente paroxísticas, son autolimitadas, surgen en un solo sitio o área fuera del micro o reentrada del nódulo sinusal. Entonces, la taquicardia auricular es un ritmo auricular regular a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto que se va a originar a nivel del nódulo sinusal. La taquicardia auricular focal surge de un solo sitio dentro de la aurícula izquierda, o sea, como un foco, de un solo foco dentro de la aurícula izquierda o derecha, en contraste con las arritmias auriculares, que son de macro reentradas, por ejemplo, el flatir auricular, ¿no? Y la fibrilación auricular, que involucra múltiples sitios o circuitos, ¿no? Ahí podemos ver. Luego tenemos la taquicardia auricular, que va a originarse en el miocardio auricular en un foco ectópico, como podemos ver aquí, ¿no? En el electrocardiograma, bueno, las ondas P van a ser regulares, de morfología idénticas entre sí, con una frecuencia cardíaca entre 100 a 250 latidos por minuto. Se va a presentar en niños y jóvenes. El origen va a ser, como les decía, focal, en un foco específico, y el mecanismo va a ser automático por catecolaminas dependientes. Su tratamiento entonces van a ser beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, no hidropiridínicos, es decir, el dialdiazem y el verapamilo. La miodarona intravenosa, un antiarrítmico de clase 3. En los pacientes de mayor edad es más frecuente que den la cardiopatía por cardiopatía hipertensiva. La taquicardia focal uniforme se puede clasificar en taquicardia auricular focal paroxística, repetitiva y focal incesante, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Tenemos la taquicardia auricular multifocal o caótica,
en donde en el electrocardiograma tiene un ritmo irregular con 3 o más ondas P de morfología diferente, como podemos ver aquí, ¿no? En la imagen del electrocardiograma, el 90% de los pacientes se asocia con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una insuficiencia cardíaca descompensada, siendo un marcador de mal pronóstico, ¿no? La favorecen la hipocalemia, la hipocalcemia, los trastornos hidroelectrolíticos. El tratamiento son con teofilinas y beta estimulantes. Y claro, el tratamiento de base, ¿no es cierto?, en la época y corregir las alteraciones que la favorecen. Y ahí podemos ver en el electrocardiograma eh, donde va a haber ondas P de diferente morfología, ¿no? Luego tenemos el flater auricular, que es bueno, una de las taquicardia o las taquiarritmias supraventriculares más frecuentes, al igual que la fibrilación auricular, que la vamos a llevar más adelante, ¿no? Entonces, la taquicardia auricular rápida, regular, es regular, a diferencia de la fibrilación auricular, que es irregular. Va a ir mayor a 250 latidos por minuto. Lo más frecuente es el flater, tengo una frecuencia cercana a 300 latidos por minuto y que sea conducido 2-1 a los ventrículos con respuesta ventricular de 150 latidos por minuto. Entonces, y esto se va a producir por un circuito de reentrada del aleteo auricular típico en la aurícula derecha, ¿no? Podemos ver aquí en la imagen, hay un circuito de reentrada, lo podemos ver en la flecha roja, ¿no? Del aleteo auricular típico. El impulso de reentrada gira en sentido antihorario, ¿no? En sentido horario, no antihorario, alrededor del anillo de la tricúspide. Entonces, bueno, dentro de las causas podemos tener, por ejemplo, el inicio de un antiarrítmico, la la farmacológico también, por ejemplo, el uso de la flecainida o la propafenona, también la dronedarona o amiodarona, la tirotoxicosis, la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, la disfunción del nódulo sinusal, una pericarditis, una embolia, la complicación infrecuente en un infarto agudo de miocardio, después de una cirugía cardíaca o después de una ablación de la FA, ¿no? Entonces, igual la sintomatología del flater auricular va a ser que el paciente presente palpitaciones y disnea. Y ahí tenemos el circuito de macroentrante que atraviesa el istmo cabo tricuspidio. Si este istmo está afectado, se denomina aleteo auricular típico. Si el istmo cabo intricuspidio está afectado, entonces el aleteo es típico, aleteo auricular dependiente, istmo cabo tricuspidio. El circuito suele ser en una rotación en sentido antihorario, alrededor de la válvula tricúspide, ¿ya? Exhibiendo una apariencia clásica de dientes de sierra a nivel del electrocardiograma, que se puede sobre todo observar en un dedo largo, en la derivación 2, 3 y ABF. Y ahí vemos en el electrocardiograma, ¿no? El aleteo auricular típico en sentido antihorario, donde podemos ver las ondas, hay ausencias de ondas P y estas son reemplazadas por unas ondas F minúsculas, ¿no? Entonces va a ser en dientes de sierra. Esto va a ser en sentido antihorario. Si el circuito está en el sentido de las agujas de reloj en sentido horario, es el aleteo es típico, inverso o en sentido de las agujas del reloj, que muestran las ondas del aleteo positivo en derivaciones también inferiores, que sería de 2, de 3 y ABF. Entonces ahí tenemos, ¿no? En el electrocardiograma el aleteo auricular típico en sentido de agujas del reloj. Luego, bueno, el manejo del flater auricular, igual, ¿no? Si es hemodinámicamente inestable, igual está lo que es la cardioversión, y si no, pues se puede abordar el tratamiento farmacológico con los antiarrítmicos, por ejemplo, la miodarona, también lo que es la manera de balsar igual nos sirve. Lo más importante en el flater auricular no es tanto controlar, no es que volvamos a nuestro paciente al ritmo sinusal, sino es el control de la frecuencia ventricular media, ¿ya? Y claro, el segundo pilar del tratamiento, que lo vamos a hablar con más detalle en la fibrilación auricular, es
la anticoagulación, ¿no? Porque muchas veces va a haber trombos dentro de la aurícula a la izquierda y esto puede ocasionar un foco embolígeno y puede migrar ya sea ocasionar un tromboembolismo pulmonar, un accidente vasculocerebral, etcétera, ¿no? Entonces es importante, un pilar fundamental en el tratamiento, la anticoagulación. Y aquí tenemos las arritmias supraventriculares con cuellos estrechos e irregulares. Ya hemos visto los regulares, ahora vamos a ver los irregulares, pero cuellos estrechos también. Dentro de los irregulares tenemos la que es más frecuente, la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Bueno, la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, para definir la fibrilación auricular, tenemos que decir primeramente que es una arritmia cardíaca irregular, irregulares, hay ausencia de las ondas P, y es una activación irregular de la aurícula, ¿no? Como podemos ver en el electrocardiograma, entre onda aérea a otra onda aérea es irregular, aquí es más estrecho, aquí es más ancho, entonces va a ser un ritmo irregular, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico de primera elección es el electrocardiograma de 12 derivaciones y un de 2 largo también. Dentro de los factores de riesgo para que se produzca lo que es la fibrilación auricular, tenemos, por ejemplo, la enfermedad, tenemos causas genéticas del sexo, la etnicidad también es importante. Podemos mencionar, por ejemplo, la enfermedad de las arterias, una cardiopatía, una coronopatía, una enfermedad vascular, por ejemplo, una arteriosclerosis, una falla cardíaca, falla de válvulas, una hipertensión, diabetes, una enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias, una enfermedad pulmonar obstructiva, el apnea obstructiva, la obesidad, el fumar, el alcohol, el aumento de una dislipidemia, entonces aumento de la actividad psíquica o agudo en cirugías, ¿no? Entonces, todos estos son factores de riesgo que pueden ocasionar una fibrilación auricular. Para el diagnóstico, entonces, se tiene que hacer lo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones y la derivación que nos va a mostrar sobre todo la onda P va a ser lo que es el de 2 largo, ¿no? Dentro de los nuevos diagnósticos se puede utilizar, también podemos ver en la imagen, ¿no? Bueno, lo que es los monitores, los celulares inteligentes, pero se ha quedado claro que el diagnóstico se tiene que hacer sí o sí con un electrocardiograma. Luego tenemos un enfoque en pacientes seleccionados, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, la historia, los síntomas del paciente que nos puede referir, ¿no?, que va a presentar palpitaciones, los concomitantes, las condiciones concomitantes, el CHA2DS score que nos va a ver el grado de riesgo de sangrado para iniciar anticoagulación, el electrocardiograma de 12 derivaciones, hay que hacer un estudio de la función tiroidea, un hemograma y electrolitos, ¿no? Y una ecocardiografía transtorácica. En pacientes seleccionados, ya se hace un electrocardiograma ambulatorio, se puede hacer también una ecocardiografía transesofágica cuando se sospecha de una enfermedad valvular, trombo, ¿no?, en la aurícula izquierda. También se puede pedir marcadores, biomarcadores de lesión miocárdica, por ejemplo, la ProBNP y la NT. También se puede pedir imágenes en pacientes no seleccionados, si hay una coronopatía, una resonancia magnética, dependiendo, ¿no?, de lo que podamos encontrar. Bueno, entonces en esto se puede catalogar en 4. Esto puede ocasionar un stroke, o sea, un accidente vasculocerebral. Hay que contemplar lo que es la severidad de los síntomas. Puede haber síntomas moderados o severos. Dentro del riesgo para un evento cerebrovascular, entonces si tiene o no lo tiene, y si lo tiene, bueno, hay que sacar el CHA2DS score. La severidad
de la carga que lleva el paciente, por ejemplo, si es temporal, si es paroxística o si es prolongada la fibrilación auricular y la severidad, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación, bueno, tenemos la fibrilación auricular aguda, donde básicamente hay una historia o incremento de la fibrilación auricular. Tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, que va a estar o sea, que antes de las 48 horas. Tenemos la fibrilación auricular paroxística que va a estar entre los 7 días, la persistente que va a estar de 7 días o más de 7 días, la prolongado persistente va a estar mayor a 12 meses y la permanente, bueno, pues más de 12 meses, más de un año, ¿no? Entonces, la clasificación por el tiempo en el cual se está produciendo la fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, dentro de las afectaciones puede haber afectación de la válvula o puede haber afectación crónica. ¿Ya? Para el tratamiento utilizamos el ABC, como les decía, la anticoagulación, el control de los síntomas y el control de las comorbilidades cardiovasculares y del riesgo, ¿no? De los factores de riesgo. Entonces, como primer pilar habíamos dicho que la anticoagulación. Entonces, el paciente con alteración moderada, severa o si presenta una estenosis mitral. Si no presenta una estenosis mitral, bueno, hay que ver lo que es el riesgo de este paciente, ¿no? Para que se pueda producir un émbolo. Se le hace el Jack-Bass Score, de que va de 0 a 1, ¿no? Femeninas no, sí. Entonces, si va más, ¿no? Entonces no se hace el tratamiento antitrombótico. Si es no, entonces se debe considerar lo que es el paciente con un Chest-Back-2 mayor o igual a 1 en varones y mayor o igual a 12 en mujeres. ¿Ya? Entonces se tiene que también calcular el Hasblitz, que es el score para ver si se puede ocasionar alguna hemorragia o riesgo de sangrado mayor. Si es mayor o igual a 3, entonces hay que modificar los factores de riesgo y bueno, entonces vamos a hablar al Jack-Back2, ¿no? Si hemos dicho que es mayor o igual a 1 en varones y mayor o igual a 2 en mujeres, ¿no? Entonces, si es así, entonces se puede utilizar anticoagulación, clasificación, ¿no? Si es mayor a 2 o mayor a 3 en femeninas, entonces igual, ¿no? Se recomienda la anticoagulación con anticoagulantes directos o una heparina de bajo peso molecular. Si el paciente tiene alguna estenosis, entonces de la válvula mitral, entonces igual habrá que evaluar lo que es el grado y tal vez pueda requerir una prótesis, ¿no? Entonces el control de los síntomas, bueno, más que todo el control de la frecuencia cardíaca, no tanto, el objetivo del tratamiento no es tanto que nosotros de la fibrilación auricular retornemos al ritmo sinusal, sino que más que todo es el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, se tiene que utilizar de acuerdo a la fracción de eyección. Tenemos fracción de eyección preservada, fracción de eyección reducida, algunas concomitantes dentro de la fracción de eyección preservada. Entonces podemos utilizar beta bloqueantes. Ya, dentro de la fracción de eyección reducida igual podemos utilizar como primera línea lo que son los bloqueantes y si es que, por ejemplo, hay una preexcitación, entonces tiene que ser lo que es la ablación. Entonces, tenemos que controlar, tenemos el objetivo del control de la frecuencia es llegar a 110, digamos, ¿no? De 110. Si llegamos, pues consideramos dioxina y beta bloqueantes. Si no logramos controlar, podemos utilizar beta bloqueantes. Entonces, sí, continuar con beta bloqueantes, ¿no? Se puede considerar también el uso de digoxinas. Si no logramos hasta control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Si no logramos controlar, entonces podemos utilizar ya lo que es la miodarona como otra línea de tratamiento. Luego tenemos la taquicardia auricular multifocal, que es una arritmia que puede observarse en una variedad de trastornos clínicos. La frecuencia cardíaca va a estar por encima de los 100 latidos por minuto.
Las características electrocardiográficas es donde que va a haber una variabilidad de la morfología de la onda P. Y cada morfología de onda P es única, se considera que indica un sitio diferente de origen auricular. Entonces, funciones del electrocardiograma, onda P mayor o igual a tres formas. La frecuencia auricular suele ser mayor a 100 o a 200 latidos por minuto. La frecuencia auricular es irregular, ¿no? Un QRS estrecho. La línea de base va a ser isoeléctrica, ¿no? Dentro de las características clínicas, el paciente se puede presentar de edad avanzada, descompensación de alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, en el postoperatorio o alteración en la hemodinamia. Dentro del tratamiento se puede utilizar dependiendo si está hemodinámicamente inestable, entonces igualmente la cardioversión, o también se puede utilizar el verapamilo y el metoprolol. Y bueno, si no logramos controlar, se puede hacer lo que es la ablación por radiofrecuencia. Los taquiarritmos regulares con complejo QRS anchos, tenemos la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, la taquicardia supraventricular con marcapasos. Y también tenemos la taquicardia irregulares con complejo QRS anchos. Tenemos la taquicardia ventricular polimórfica y la fibrilación auricular preexcitada. La taquicardia entonces supraventricular con conducción aberrante. Los ritmos de taquicardia supraventricular de complejo estrecho pueden presentarse con un complejo amplio, ¿ya? En el contexto de la conducción aberrante o conducción sobre la vía accesoria. Las taquicardias supraventriculares pueden presentar complejos QRS anchos, es decir, mayor a 0.12 segundos, ¿ya? Puede existir circunstancias concomitantes, por ejemplo, el bloqueo de rama preexistente. Dentro del tratamiento se puede utilizar variables vagotónicas que consisten en la presión del seno carotidio. Se puede utilizar también lo que es la maniobra de Valsalva, eh, lo que es el uso de la adenosina, los bloqueadores de los canales de calcio y los betabloqueantes intravenosos y dependiendo de la selección de los pacientes o si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, hacemos la cardioversión correspondiente. Tenemos la taquicardia polimórfica ventricular. La polimórfica o taquicardia ventricular se define como un ritmo inestable con una morfología compleja que varía concomitantemente el QRS en cualquier derivación del electrocardiograma. De igual manera, si por ejemplo es hemodinámicamente inestable, entonces va a proceder a la desfibrilación. La fibrilación auricular preexcitada es cuando se produce una activación prematura del miocardio ventricular por un impulso que viaja a través de una vía accesoria o una vía anómala, donde va a ocasionar la preexcitación ventricular, conduciendo impulsos auriculares y ventriculares más rápidos que el nódulo auriculoventricular. Los tres criterios que podemos definir en el electrocardiograma tenemos, por ejemplo, el acortamiento del PR, normalmente es de 0.2 a 0.20 o a 0.21, entonces va a estar por el intervalo PR va a estar por debajo de 0.12 segundos y se van a observar ondas delta, ¿ya? Entonces aquí están las ondas delta, ¿no? Más o menos esta. La localización más frecuente de la vía accesoria es en la pared lateral libre del ventrículo izquierdo, posteroseptal o pared libre derecha o anteroseptal, ¿no? Entonces muchas veces el tratamiento igual, si está hemodinámicamente inestable es la cardioversión y si necesidad hacemos lo que es el control de la frecuencia con antiarrítmicos, ¿no? Con antiarrítmicos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Esto es con respecto a la teórica de arritmias supraventriculares, ¿no? Entonces, lo más importante es saber lo que es, bueno, la clasificación, ¿no? De las taquicardias supraventriculares con QRS estrecho, irregulares, QRS ancho, irregulares, ¿no? Y dentro de los más frecuentes, sobre todo, habíamos dicho tanto que es el flutter auricular como la fibrilación auricular en nuestro medio.
sí es importante, pero conocer toda la clasificación y dentro del tratamiento, como les recalco, lo del diagnóstico clínico, el paciente siempre va a venir con la sensación de un poco de disnea, de sensación de palpitación y dentro del tratamiento, bueno, dentro del diagnóstico es importante que todo paciente que nosotros, que nos indique eso en la historia clínica, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Y leer si primeramente está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal y ver las características clínicas, por ejemplo, ondas F minúsculas, ondas F mayúsculas, si son regulares, si son irregulares, si ese cuello es estrecho o de cuello es ancho. Entonces, una vez que podamos ver eso, evaluamos el electrocardiograma, eh, pedimos lo que es una placa radiográfica, pedimos, hemos dicho, lo que es los electrolitos, pedimos también lo que es un hemograma completo, ¿no es cierto? Y electrolitos en nuestro paciente. Siempre, pero es importante hacer lo que es el electrocardiograma, ¿no? En esta situación. Luego, para el tratamiento inicial, ya les he dicho, ¿no? El objetivo no es el control tanto, no es retornarlo al ritmo sinusal, sino es el control de la frecuencia. Como primer pilar es la, bueno, la anticoagulación. La anticoagulación es importante y como, bueno, según, bueno, tener la ABC, ¿no? La anticoagulación, la B, que sería el control de la frecuencia, y hemos dicho, ¿no es cierto?, las maniobras vagales, que pueden ser el masaje del seno carotidio, o puede ser lo que es la maniobra de Valsalva, ya sea la convencional o la modificada. Si pese a eso no controlamos la frecuencia, pues ya nos iríamos al farmacológico, ¿no? Utilizando lo que es la didanosina, pero en nuestro medio no hay ese medicamento, o bueno, no está al alcance de muchos pacientes. Lo que frecuentemente se utiliza es la miodarona, es un antiarrítmico de clase 3, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, la anticoagulación, controlar y si no, evaluar, si no, si el paciente, por ejemplo, está hipotenso o hay inestabilidad hemodinámica, ya no podemos hacer, ¿no? Lo que es el tratamiento farmacológico, sino directamente la cardioversión. Bueno, muchísimas gracias.